habla Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y en estos días, y ya llevamos varias semanas haciendo entrevistas, presentándole a los profesionales que hacen parte de la red de terapeutas tántricos y sexualidad consciente. Y hoy tenemos una invitada muy especial, además porque es una mujer que desde que iniciamos este camino con el retiro, seguimos juntas en varios países, hicimos un proceso de Sexological Bodywork en Brasil, también hemos estado en Tailandia con toda la parte de taoísmo, es una mujer que admiro mucho, que quiero mucho, es mi amiga, y estoy muy, muy orgullosa pues, de hacer parte de su mundo, de que ella haga parte del mundo también del tantra y la sexualidad consciente y de contar con ella en estos viajes espirituales y los viajes también de ir a otras partes del mundo a integrarnos. Además también estuvimos en Ibiza, en el Festival de Tantra, hemos estado en varias partes juntas y estoy muy, muy, muy contenta porque hasta ahorita caigo en cuenta que hemos estado ya varios años viajando a varias partes del mundo, experimentando, estudiando y profundizando en este camino de la sexualidad consciente y el tantra. Entonces, quiero presentársela, vamos a hablar hoy con ella de su vida, de cómo ha sido este proceso de crecimiento, de evolución y desarrollo y de luz en este proceso. Entonces, los dejo con Mónica, Spirit Sex Coach. Hermosa, preséntate, cuéntanos tú, cómo te defines, qué cosas te gustan y todo tu background profesional antes de llegar a este mundo de la sexualidad consciente. Gracias, Sara. Bueno, mi nombre es Mónica Patricia Orozco Sánchez. Yo me defino como una mujer apasionada. Me encanta definitivamente vivir desde la sexualidad consciente, cada día siendo todavía más consciente de disfrutármela al máximo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad, como tú dices, de que compartamos juntas. Yo pienso que ya son casi 6 años en este proceso. Impresionante todo lo que hemos logrado conocer, redescubrirnos, relanzarnos, que me parece interesante tener la oportunidad en la vida de haber estudiado carreras técnicas, de terminar teniendo una formación como ingeniero industrial, después especializaciones y maestrías, y al último decir, bueno, definitivamente mi alma siente que quiere algo más, pero algo más que no sea como tanto demostrar hacia el público que tienes el cartón, sino más desde tu enriquecimiento interior, desde la forma en que nutría mi ser, y eso me llevó a buscar primero un camino muy fortalecido con respecto a hacer una certificación internacional en coaching y con ella acabar de empezar a navegar hacia adentro, ¿no? Casi siempre mirando hacia afuera, entonces empecé a navegar hacia adentro y no estando como tan a gusto en ese nivel de navegación, empezamos todo ese proceso de sexualidad en Sexological Bodyworker, en la experiencia que cuentas en Brasil, en el taller que hicimos también de masajes tántricos taoístas, donde estábamos compartiendo con Paula. Adicional, el hacerlo más intenso cuando empezamos a manejar ya esa red de terapeutas tántricos que te animas a formar, de la cual me siento súper orgullosa y súper feliz de que hayan logrado esto para Colombia y también para Latinoamérica. En realidad es algo que admiro mucho porque soy consciente que cada día las personas andamos en búsqueda, buscamos no solo esa parte interna de llamado, sino cómo lograr aprender herramientas que se vuelvan muy prácticas en nuestro día a día. Y en la mayoría de los casos, la sexualidad es manejada como un mito. Entonces llega un momento en el que si tú le dices a la persona que además lo que va a explorar involucra que esté en contacto con su sexualidad, pues al principio le suena como un poco raro y te pueden como mirar también un poco extraño porque pueden decir, bueno, o sea, ¿cómo así que sexualidad? Si eso es algo como para vivirlo en intimidad y no para estarlo divulgando. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita. Además, el tener la oportunidad, como tú dices, de compartir a nivel mundial las experiencias, donde conocemos personas a nivel internacional que son líderes hace muchos años. Sabes que hemos tenido maestros de edad muy representativa, los cuales entraron a romper mitos y tabúes con respecto a hablar de la sexualidad de una manera profesional,
respetuosa, pero ante todo dándole el valor que se merece. Entonces, este camino para mí es supremamente enriquecedor y se alinea con todo lo que yo disfruto de ser apasionada, intensa, amorosa, bueno, 20.000 cosas que aquí activamos más y las fortalecemos cuando entramos a empalmarlas en esos estados alterados de conciencia, de los cuales ya te haces más consciente, en esas sensaciones que antes ni siquiera conectabas tú con ellas porque vivíamos tanto en el mundo exterior que no éramos conscientes de que ellas estaban ahí acompañándonos. Y en esa sabiduría y esa guía interior que definitivamente te lleva desde tu intuición a que sepas que es el camino que te va a acabar de dar esa, como esa complecitud, diría yo, que puede ser la parte en la que nos hace unir nuestra luz y nuestra sombra en un proceso mucho más de aceptación. Entonces, para mí esto ha sido totalmente enriquecedor, no demeritando toda la demás formación que he tenido en mi vida desde el punto de vista científico, racional, porque le encuentro pleno complemento a ambas cosas, pero sí sabiendo que esto es algo que todos los seres humanos deberíamos permitirnos conocer desde nuestro hogar, desde nuestra familia, poder tener la libertad, así como cuando decimos quiero un café o quiero un chocolate o quiero un té, poder decir, yo me siento a gusto con mi cuerpo y hoy quiero pues estar aquí como desnudo haciendo esta actividad y que no tengan que mirarte como que eres el diferente o que si por X o Y motivo quieres hacer un autotoque contigo, no tengas que hacerlo con el qué misterio, porque si aquí yo corro y se me ve la tira del brasier, pues qué van a decir porque tengo hermanos, tengo padre, tengo a mí, entonces eso me parece que en el día a día permitiría que las relaciones fueran más abiertas, obviamente todo manejado con la, ¿cómo se dice? Con el respeto, sí, con el respeto, el consentimiento y los límites adecuados, pero sí siendo abierto desde el punto de vista de la comunicación, porque tú sabes que normalmente era lo que enseñaban en el colegio, en orientación sexual o en no sé qué, pues que tenía que ver de relación con una parte muy básica de anatomía y casi que yo puedo decir que explicaban la relación sexual, el hombre, la mujer, así, así y ya. Lo único que les faltaba era decir la mujer abajo, el hombre arriba y lo mueve así y ya. No, pero eso, eso no lo van a decir. Además, tampoco el placer se comenta mucho. Pero además yo quiero también que las personas que nos están escuchando en esta jornada de entrevistas para el lanzamiento de la red de terapeutas tántricos retas, es que tú también ingresaste en el mundo de Los Ángeles, de la Ayurveda, has estado con Deepak Chopra, has de verdad profundizado con diferentes maestros internacionales y por eso tenerte en el grupo de terapeutas, pues también como grupo es tan importante porque somos una comunidad que nos apoyamos desde diferentes contextos. Y una de las cosas que yo estoy muy contenta, muy orgullosa y de verdad lo digo con toda humildad, es toda esa cantidad de profesiones, de personas con diferentes backgrounds, con diferentes investigaciones, con diferentes estudios y también con diferentes experiencias. ¿Cómo es que tú, una mujer que es angeóloga, que ha estado con toda esta cuestión de la Ayurveda, del coaching también, cómo esas partes del desarrollo humano espiritual se han integrado a la parte de la sexualidad, además porque también en sexualidad se estaba en el taoísmo, en el sexological bodywork, en las terapias tántricas, que hacen parte de la sexualidad consciente, pero que cada una tiene su rasgo específico. ¿Cómo fue esa integración y cómo cuando tú te presentas como una spiritual sex coach, a la gente dice, wow, ¿cómo así? Lo espiritual y lo sexual. Cuéntame cómo ha sido esa integración, hermosa. Ese es un proceso muy bello, Sara, porque como tú dices, en medio de mi formación como coach, yo empecé a interactuar en paralelo como angelóloga y en paralelo con la sexualidad. Entonces eso era una combinación explosiva cuando en algún momento yo me siento a definir, bueno, realmente cómo voy a describir esto que me encanta y encuentro una combinación muy interesante que nace desde mi sabiduría interior y me lleva a concluir que definitivamente es espiritual sexual coach.
¿Por qué espiritual sexual? Punto número uno, porque espiritual no es necesariamente lo relacionado con religión. Y ahí es donde nosotros culturalmente tenemos un choque fuertísimo. Que una persona que sea muy religiosa, tú le digas que le estás mezclando lo espiritual con lo sexual, eso como que le raya mentalmente y ya genera rechazo. Pero Y cuando... menos ángeles, y menos Exacto. ángeles. Exacto, y cuando entro a mencionarles, mira, lo que pasa es que desde lo espiritual tú lo que haces es que buscas esa conexión con tu ser, esa forma en la que tú te centras, esa forma en la que tú logras contactar igual con el ser superior que hay en ti, que igual todos lo tenemos, y que sea más fácil para que reciban los mensajes, para que capten las guías que te quieren transmitir. Entonces, al momento de decirles, esto viene también en una connotación muy fuerte de cómo tú trabajas la energía sexual, como tú lo dices, genera impacto, pero yo lo visualicé en un principio en la forma en la que uno logra sublimar, es decir, de qué manera cuando yo me doy cuenta que como ser humano soy energía total y tengo repartidos diferentes centros o diferentes puntos donde se concentran más y entramos a traer a colación lo que hablábamos en el taoísmo, que el ser humano teniendo todas las capacidades que tiene, trabaja esa energía sexual como la principal fuente de energía que le permite reaccionar ante situaciones que se presenten en el día a día y tener como la fuerza vital. Entonces, yo empiezo a darme cuenta que si tú como ser humano logras manejar muy bien eso, de centrarte contigo y tomar esa energía tuya y moverla y transmutarla o transformarla de un punto al otro, en últimas, eres el único que decide cómo la vas a usar. Esto es algo muy poderoso que nosotros tenemos, pero así como podemos encaminarlo a usarlo para cosas muy positivas, alguien pudiera desde su corazón no necesariamente pensarlo solo en cosas positivas, sino en cosas mucho más manipuladoras. A mí, ¿qué me parece importante? Saber que si cada uno administra lo que tiene y se siente satisfecho como ser y se siente feliz y completo, no tiene necesidad de hacerle daño a nadie. Realmente porque si somos conscientes de que todo está dentro, bien sea porque yo lo reciba, como decimos, desde los ángeles, desde mi conexión con mi Dios o con mi sabiduría interior, desde toda la divinidad que se trabaja, pero es algo administrado por mí. Yo soy la que decido si lo administro para usarlo como la niña buena o si lo administro para usarlo para la niña maldadosa. Entonces, explicarle esto a la gente me llevó a concluir que en un principio tenía una dualidad entre si voy a ser maestra espiritual sexual o voy a ser coach espiritual sexual. Y ese era otro punto que a la gente le tallaba, porque cuando las personas lo miraban desde lo espiritual, ellos lo tomaban por el lado religioso y decían, no, pero es que si vas a ser una maestra, ¿cómo le vas a meter lo espiritual con lo sexual? Entonces al último yo me remonté al concepto que teníamos del pasado, donde maestro era como el que impartía su conocimiento de una forma magistral y tú como que pocas veces podías opinar, era lo que él dijera y eso era una verdad absoluta y de malas. Pero en esta parte que nosotros trabajamos hay una interacción muy importante y esa interacción va relacionada con cuáles son realmente las dudas de quien te busca. Porque no es centrarme solamente a que yo hable y hable y hable de lo que sé, sino vení, vos me estás contactando porque en realidad, ¿qué crees o qué es lo que estás necesitando? Y ahí decido transformarlo a ser un coach porque lo que me interesa es que tú te des cuenta que así recurras a mí, el potencial está en ti. O sea que yo enseño a caminar dentro de ti con distintas herramientas, pero el potencial está en ti. Entonces, si por X o Y motivo la persona siente total empatía y lo combina con su disciplina y toma acción, es fantástico porque se va a permitir entrar, como decimos, en estados alterados de conciencia, los cuales vienen muy orientados a que la persona sea consciente de qué tan poderosa se hace toda esa energía sexual. Entonces, Súper. el combinar esas tres palabras fue algo que me pareció muy, muy interesante desde la visión que yo tengo de orientar para que las personas sepan cómo manejar esa parte y con dos objetivos básicos. Uno, que el ser se sienta feliz. Dos, que sienta placer. Entonces, al hacerte consciente de esas dos cosas, como yo te decía, llega una etapa en la que tú decides sentir tanto gusto, tanta felicidad y tanta placer contigo, que al final muchas ocasiones se presentan situaciones que te pueden querer activar esa niña mala en vez de la niña buena, pero al darte cuenta que se tiene todo esto por dentro, se pone
como más en servicio y hace esa aceptación y esa integración entre la luz y la sombra y transmuta a través de estas herramientas para llegar a darse cuenta que en últimas lo que elige lo lleva a sentirse completo, sentirse feliz, sentirse en placer y tener, como decimos, una cantidad de experiencias las cuales hacen que en algún momento tú no sepas si estás en la Tierra o estás en otro plano. Esa es la realidad. Un estado de expansión. Bueno, Es, hermosa, ¿cómo fue esa toma de decisión cuando, cuéntanos cómo fue que viste lo del retiro, cómo fue esa integración cuando llegaste allá, cuáles fueron las resistencias, no sé si era la primera vez que hacías algo a nivel de sexualidad consciente y de tantra, ¿cómo fue esa Mónica antes y después del retiro? ¿Y cómo fue esa integración cuando ya estabas allá? Dijiste, bueno, esto, el paso a paso. Cuéntanos un poco para que los que nos están escuchando sepan cómo es el proceso de ese empalme, de las dudas, de los, sí, de los miedos, de las incertidumbres, de las resistencias y también de ese impulso interno que muchas veces atraviesa esa situación y nos hace actuar desde la intuición y desde ese impulso interno de la vida. bueno, pues para mí, digamos que era y no era algo diferente porque de todas maneras recuerda que la experiencia que nosotros alcanzamos a tener también con Sexological nos llevó mucho a estar en un modo similar, ¿no? En un modo como retiro contigo mismo, haciendo unas prácticas para que veas esos cambios en ti y te des cuenta cómo puedes guiar. Cuando nosotros vamos a hacer este proceso de terapeutas tántricos, yo veo varios aspectos a rescatar. Punto número uno, tú logras hacer una combinación muy bonita del espacio que escoges, del sitio con las características tanto a nivel de naturaleza como de clima, de la maestra que escoges también como compañía, que tú sabes que su pedagogía, su Paula. todo eso de Paula realmente es maravilloso. Y adicional, el tener la oportunidad de muy abiertamente haber dado la información, pero dejando claro cuáles son como los lineamientos o los acuerdos que se establecen para todos. No importa que usted sea hombre, que sea mujer, que usted tenga 15, que usted tenga 50, no importa si usted viene de Medellín, de Bogotá, de Ecuador, de donde venga, son condiciones estándar. Entonces, yo muy, ¿cómo sería la palabra? Muy disfrutándome y queriéndome saborear esto al máximo y contando con el don de expresión, entro en un modo de desaprender para aprender lo que iban a compartir en el seminario. Siempre esperando cómo quiere mi alma y mi cuerpo transmutarlo, porque tú sabes que durante estos estados alterados, tú a veces te sorprendes de qué emoción va a fluir de ti y tú ni te imaginabas que ibas a tener ese tipo de emoción. Entonces, yo llego con no muchas expectativas, es decir, siendo consciente de que tu información fue clara con respecto a qué vamos a hacer, yo llego muy aterrizada de a qué voy y también llego muy consciente de que si en realidad me quiero involucrar en el proceso, debo como hacer un alto y un respeto a mis actividades diarias. Por eso debo anunciar en mi trabajo, voy a estar en esto ausente, eh, saber, claro, no, y saber que no voy a estar atenta al celular todo el tiempo de los clientes y muchas cosas porque voy a estar concentrada en mí. Independiente que fuéramos más, el objetivo era estar concentrada en mí, saboreándome esta experiencia. Entonces, cuando se da esa oportunidad, llego, empiezo a ver que se organizó muy bien el tema del sitio, como te digo, que empezamos a tener un diálogo abierto donde tanto Paula como tú le expresan a las personas, mire, estas son las reglas, esta es como la forma en que vamos a manejar la agenda, esto es lo que vamos a tener de los alimentos, tengamos en cuenta estas condiciones de orden y logística del sitio, respetemos que si nos dicen que hasta tal hora es que se puede hablar, lo hagamos, bueno. Y entrando más a fondo, cuando estamos haciendo parte de las actividades, algo que me parece muy importante, Sara, y que de verdad se lo reconozco súper bien manejado, es el tema del profesionalismo, el tema de ser claros y contundentes con quienes estamos haciendo parte del taller. Si usted está involucrado en esto es porque va a asumir la seriedad del asunto, porque va a respetar las reacciones que tenga otro,
porque va a ser confidente de lo vivido y lo recibido aquí, y porque va a tener en cuenta que lo que usted capta de información es un proceso individual y que así yo le diga, no, lo más normal es que usted sienta caliente la cabeza o caliente el pie, eso es una experiencia única y cada uno tiene que saber cómo la maneja. Pero tú también sabes que durante esa experiencia, como somos varias personas, todo el mundo no reacciona igual, todas las emociones no son las mismas, es en algunos momentos una etapa en la que uno debe tener muy claro cómo se va a centrar a sí mismo para que si en algún momento algún otro compañero ha tenido una emoción que tú no sabes cómo identificarla, pues primero ni lo tomes personal, segundo, ni se lo atribuyas a que fue culpa de que la maestra o el maestro, tercero, de que fue porque hizo sombra o hizo luz, o sea, definitivamente algo muy de permitirse, ¿cómo sería la palabra? Ser receptivo a lo que viene, pero también estar dispuesto a flexibilizarse, porque tú sabes que hay muchos momentos donde cuando vamos a hacer los talleres, todo va fluyendo también como va llegando la nación hacia Ya Paula. como, y la energía del grupo, ¿no? Exacto. Tiene mucho que ver también la energía del grupo. Y de las técnicas tántricas que vimos en el retiro, ¿cuál fue? Tú ya venías de Sexological Bodywork, además porque lo interesante de este retiro de terapias tántricas y sexualidad consciente es que tenemos una metodología basada en la sexualidad somática. No es Sexological Bodywork, pero tiene una metodología, es una estructura que le da un orden, ¿sí?, a las experiencias. Pero de estas, porque yo te sentí en el retiro muy entregadísima y disfrutando, además porque ya cuando uno ha pasado por una experiencia ya sabe que esa apertura hay que hacerla para poder ir profundo y poder llenarse de todo ese alimento que significa entrar en los procesos de estados expandidos de conciencia. ¿Cuál fue la técnica de las que hiciste que más te, pues, que más te tocó en ese retiro, hermosa? Bueno, algo que para mí siempre es como muy grato, me genera mucho gozo, mucha gratitud, es tener presente todos estos fenómenos donde tú que me conoces sabes que desde el momento que estamos interactuando con cualquier ejercicio que active mi energía sexual y me genere orgasmos, a mí me empiezan a dar los ataques de risa, como que me cogieras a cosquillas, y tú sabes que eso para mí es como que yo me saboreo de tal forma que empiezo a quedar en éxtasis siendo consciente que estoy aquí, pero al conectar con esas sensaciones en mi cuerpo lo disfruto. Yo, de las técnicas que trabajamos, realmente hay varias. Me gustan los esquemas que hacemos de meditación, como cuando estamos trabajando para las personas que van a entrar en el cuento, todo lo que es la meditación de las caricias, porque yo considero que es una meditación que toca el alma muy suave, pero que la lleva a entender que puede obtener mucho más placer si empieza a activar las otras herramientas del Tantra. Entonces, si ya nos pasamos a hablar de todo lo que es el proceso cuando hacemos, por ejemplo, las técnicas de masaje yoni, o cuando bien soy la que recibo o cuando bien soy la que doy, bien sea porque yo estoy dando a otra mujer con yoni o a otro género con yoni, o bien sea porque yo estoy recibiendo, yo pienso que llega a ser un momento muy especial en el que definitivamente percibo que esa técnica me hace conectar, como te digo, con esa felicidad, con ese sabor, con esa Con la sensación alegría. sí, con esa sensación de gozo y gratitud espectacular, de saber que tengo tanto sabor en ese cuerpo y que al final como que se aumenta. Además que ten presente que cuando nosotros estamos haciendo esto, llega un momento en el que menos es más, porque con menos intensidad tú ya has activado tanto esa parte de tu piel que ella tiene más sensaciones explosivas. Entonces, el hacer los ejercicios hace que uno vaya viendo, como tú dices, como por el orden que le dan, la forma en que el mismo cuerpo te va mostrando que se va aperturando. Eso es Súper. para mí muy significativo. La técnica del yoni, fantástica, y las meditaciones. Súper hermosa. Y bueno, ¿qué le dirías a esas personas? Perdón, antes de eso, cuéntame un caso de éxito en las terapias tuyas que has hecho y en qué situaciones
o desafíos, problemas, dificultades que los seres humanos tenemos, tú crees que se pueden aplicar las técnicas y un caso de éxito? Bueno, mira, eh, tengo como dos bien significativos. Uno, en lo que tiene que ver con una pareja de heterosexuales. Ellos son pareja, conviven, pero no están casados, pero tienen claro que quieren estar casados como en convivencia. En ese, el reto era que ellos tienen claro que se aman, ellos tienen claro que quieren estar juntos, pero cada uno venía con hábitos sexuales diferentes, entonces llegar a hacer esa combinación en algunas relaciones o encuentros les permitía sentirse como complementarios y en otros sentían que como que no coordinaban. Entonces, para mí el reto vino a encontrar el punto medio de equilibrio entre ambos para que al final los dos no estén como con una expectativa de que si no se hace bajo el método del uno, entonces el método que el otro proponga no está bien. Entonces el reto es combinar mucho, que las personas empiecen a ser más conscientes de las llaves del tantra como la respiración. Dos, el tema del movimiento, que tú sabes que es muy normal que uno no se dé cuenta y antes como que se bloquee y se quede quieto creyendo que va a sentir más. Y tres, la comunicación. Sara, para mí, cuando yo trabajo tanto a nivel individual como en parejas, yo cada vez autoobservo más, tomándolos como espejo de mí, que nosotros los seres humanos tenemos un tema donde muchas veces no nos damos cuenta y en palabras decimos algo, pero el cuerpo está mostrando otra cosa y en la mente querés otra. Entonces, cuando te pregunto que si te toco así o te toco así, estás en tu mente con una fantasía totalmente distinta. Uno ahí al frente tocando y la persona con sensaciones distintas porque o está totalmente bloqueado en movimiento o se le olvidó respirar o se le olvidó el sonido. Entonces, hacer esta coordinación es como cuando estamos en la danza que nos dicen la cadera se mueve para un lado, el brazo para el otro. Entonces, este tema de disociación y coordinación para mí es súper espectacular y observar cómo la pareja termina mejorando Sí. aspectos como comunicación y aspectos como establecer acuerdos y límites. Es súper común que en esos retos que tenemos con las parejas y a nivel individual, la persona exactamente no sabe qué es lo que quiere, entonces no sabe ni cómo pedirlo. O lo que pide no es exactamente lo que quiere. Entonces el que está dando entra como en una etapa de yo hago y hago, pero siento que como que no es suficiente. Y el que está recibiendo como que, ay, sí, pero a veces estoy, a veces no estoy presente. Entonces para mí el reto se vuelve el lograr tener a estos dos seres en un estado de conciencia en el cual entran a interactuar con su energía, no solo desde ni la parte sexual, sino su energía en general, y cómo van a llegar a través de la comunicación, tanto con lenguaje corporal como con lenguaje verbal, a identificar ese punto donde ambos se sientan a gusto, donde ambos sepan escuchar. Entonces, ese es un reto que ha sido súper fuerte y también lo he manejado cuando he atendido parejas de homosexuales porque uno interpreta que si, por ejemplo, son hombres, ellos son súper abiertos y se van a decir todo, y tú te sorprendes cuando estás interactuando con ellos y ves que son todavía más tímidos y más introvertidos que muchas veces las mujeres. Y cuando te pasas al caso, por ejemplo, de las lesbianas, te encuentras es que tú las ves muy abiertas, muy que habla, muy que esto, pero a lo último también como que dices, venga, ella dice que habla mucho, pero no habla exactamente cómo quiere o qué quiere. Entonces, para mí esos retos, independiente de género, lo que me muestran es mientras el ser humano entra a no tener claro lo que decimos, cómo hacer la comunicación, qué tanto escucho, nosotros fallamos en eso. Nosotros ni siquiera muchas veces nos escuchamos lo que nosotros mismos decimos. Entonces me cuesta trabajo escuchar al otro porque yo estoy dialogando conmigo adentro. Tú me estás hablando algo, pero yo adentro estoy pensando en otra cosa, hablando en otra cosa. Entonces yo te hago voz como que sí, 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 te estoy escuchando, pero mentira. Yo no estoy ni siquiera masticando lo que tú me estás diciendo. Entonces, un reto el lograr transmitir el mensaje de una forma práctica para que las personas sepan cómo llevar esto al día a día. Y para mí, teniendo la experiencia de vida que tengo, donde
laboralmente respondo por unos temas, después cambio a otros personales, a otros familiares, yo busco que sea algo que pueda ser muy práctico, que la persona no diga, ay, es que si no estoy en un cuarto así y no estoy tantas horas así, entonces no logré estar en estado de conciencia, sino que yo busco que con estas herramientas puedan tener estos episodios en los que tú transmutas tu energía súper rápido y no importa dónde estás, porque la herramienta la llevas tú, te la llevas puesta y el estuche lo administras tú. O sea que yo me encuentro con experiencias personales donde si estoy en un episodio de muchísimo estrés o muchísimo, yo le llamo la montaña rusa de las emociones, en ese momento yo digo, hay técnicas que hago que pueden ser simplemente respiración consciente, pueden ser simplemente un toque en puntos específicos de mi cuerpo que yo ya tengo identificados que me renuevan, que me llevan a que vuelva y aterrice en lo que estoy desde el punto de vista laboral, pero reseteando mi organismo, ¿no? Entonces, para mí es muy valioso eso cuando ya se lo entramos a transmitir a cada uno de los clientes. Súper hermosa. Y bueno, ¿qué le dirías a esas personas que están interesados en el camino de la sexualidad consciente, que tienen dudas? Porque muchas veces creemos que tenemos que ir, pues si tenemos la oportunidad de ir a otras partes del mundo, muy bien, pero tú que has caminado en varias partes del mundo, en varios contextos, ¿qué le dirías a esas personas sobre esa oportunidad que tenemos en Colombia de hacer este retiro de terapias tántricas? Recordemos que así tú no lo quieras hacer a nivel profesional, lo puedes hacer a nivel personal. Hay muchos que lo han hecho, que han vivido esto en pareja, que lo han vivido individual, simplemente para su desarrollo interno. Lo hacen con esa intención, pero después dicen, no, esto vale la pena compartirlo. ¿Qué le dirías a esas personas para que aclaren todas esas de pronto dudas que tienen respecto a este espacio aquí en Colombia del retiro en terapias tántricas y sexualidad consciente? Bueno, yo lo primero que les diría es que se permitan hacer como el ejercicio de la cebolla, que se empiecen a despojar de sus creencias y sus limitaciones para que se permitan venir y preguntar de una forma muy abierta, porque de hecho ustedes lo tienen organizado claramente, de cómo va a ser la experiencia, que suelten sus miedos desde el punto de vista donde si a uno le dicen, mire, es que esto va a ser en un retiro allá y van a estar organizados de tal forma y tal forma. Hay muchas personas que se han acostumbrado a ser muy independientes, muy solitas, entonces les cuesta trabajo entender que durante un evento como esos, el retiro, van a tener de pronto acción con otros. Recuerda que es muy común que las personas empiecen a preguntar, ay, esto es así o esto es así, ay, no, es que a mí me da cosas eso en público. Bueno, ¿yo qué les diría? Yo les diría, siéntese y haga la lista de lo que usted tiene de dudas. Después, permítase leer la información que ya está escrita. Mastíquela y dése cuenta si lo que usted tiene de dudas no está contestado en lo que ya está escrito, porque ni leemos muchas veces y volvemos a preguntar lo mismo. Y segundo, cuando estén viviendo la experiencia, de verdad hagan el esfuerzo de soltar lo que han sido sus creencias, de creer que si toda la vida has decidido, como tú dices, tocarte o interactuar contigo de esta forma, tiene que ser solo así, y paso uno es que yo primero me hago así, paso dos así, entonces ahora que usted me está diciendo que no, que yo no haga así, yo sé que no me va a funcionar, más o menos como que soltar ese tipo de creencias o limitaciones. Pero algo que a mí me parece muy importante, Sara, y que de verdad ahí sí quiero recalcar lo que me acabas de volver a decir, que es lo afortunada que soy de tener la experiencia a nivel mundial y global, de estar en todo esto, es reconocerles tanto a Paula como a ti, que si para el cerebro no es fácil asimilar esta información, lo que sí ayuda del método de trabajo que ustedes han diseñado y de la forma y la pedagogía en la que lo han desarrollado, es que se va digiriendo por partes el pedacito de teoría y la práctica. No es que sea 80 de teoría y 20 o 5 de práctica, no. Porque en la forma en la que ustedes lo trabajan, yo noto que es más fácil para la persona darse cuenta, primero, de cuáles han sido sus propias como restricciones, que uno a veces dice, no, yo no voy a hacer esto así, entonces al final uno termina dándose cuenta en la práctica si lo que captó de la teoría
es como lo entendió, pero al hacerlo es que se da cuenta qué cambios o qué sensaciones se viven. Entonces, decirlo, leerlo o que te lo cuenten teóricamente es una cosa, pero que lo hagas es otra. Y ahí es donde aplica el comparativo entre lo que me dices, desde nuestra experiencia en Tailandia, desde nuestra experiencia en Brasil, desde nuestra experiencia en Ibiza, con todos los maestros que hemos pasado, Sara. Sabes que han habido sitios donde por la forma en la que se maneja te dicen, yo solo voy a poder mostrar esto teórico y les muestro unas imágenes y se hace así, paso uno, paso dos y ya, pero no vivencial. Entonces, de lo que más rescato de la metodología que has desarrollado junto con Paula en lo de terapias tántricas, es que ustedes lo que enseñan en teoría lo tratan de concretar lo más posible para que el mayor tiempo lo invirtamos en la práctica. Y porque solo quien ha vivido esta experiencia se da cuenta que el tiempo durante las prácticas se va volando. Cuando tú eres el que recibe, 8 horas se quedan cortas. Cuando tú eres el que da, a la hora ya está como que, oiga, el que recibe ya como que rapidín concrete su energía porque estoy como en este proceso de gusto de dar, pero de agotamiento físico, ¿sí? Entonces, para mí una de las cosas que más vale la pena recalcar de esta metodología es la combinación en un equilibrio perfecto de la teoría y la práctica. Esa es una. Y dos, lo que hace de cuando ya viviste la práctica, tener la oportunidad de retroalimentar. Tanto lo que sentiste, como de preguntar, como de oír lo que los demás sintieron. Para que si no tienes clara tu pregunta, por lo menos en lo que preguntaron los demás, tú te ubiques y digas, ah, con razón es que yo estaba esto y esto. Entonces, lo comparo a nivel mundial como estamos hablando, porque hemos tenido casos donde se genera sin querer queriendo una expectativa con respecto al método que se va a usar. Y a lo último, cuando tú te paras y dices, bueno, ¿qué me llevo hoy de esta experiencia? Te llevas mucha teoría, te llevas mucha información, tu cerebro ni acaba de masticarla, porque primero él viene con sus creencias, con sus métodos, con sus cosas, y resulta que te llevas un resto de inquietudes porque tu cuerpo no sabe muchas veces cómo hacerlo, o porque fue tan rápida la explicación y tan poco la práctica, que a lo último tú cuando vas a volver a hacerlo dudas si estás haciendo bien las cosas, casi que te ves en la necesidad de devolverme al libro porque es que me parece que dijo que primero era por los pies y luego por la cabeza, bueno, esa. Y la más ganadora de lo que estamos trabajando desde la terapia tántrica con el método de la red es el explicarle a cada persona cuáles pueden ser las posturas más favorables cuando estás dando y cuando estás recibiendo. La forma en la que tú no te das cuenta, pero aperturas para dar o para recibir. Y la forma en que eso se da no es común. No es común y tú sabes que no lo es porque en muchos de los pasos que hemos tenido con las otras personas hemos recibido cosas fantásticas, pero ese nivel de detalle de lo que te estoy diciendo que hace que al final tú lo asimiles más, no necesariamente lo han recibido. Obviamente, el tiempo que se invierta en cada uno de los temas y cada una de las prácticas depende del desarrollo del grupo, ¿no? Porque tú sabes que hay grupos que fluyen muy bien, como hay grupos que empiezan a tener sus impactos, entonces la forma en la que lo transmiten es como con reacción a que se vaya más rápido porque empiezan a tenerse muchas más preguntas teóricas. Sin embargo, yo considero que las personas deben permitirse ir mentalmente preparados, que es como si fueras a una clase de educación física. Claro que te van a explicar el ejercicio, pero tenés que hacerlo, porque si no, no puede quedar en teoría. Sí, a practicar porque realmente este espacio es un espacio experiencial, es un espacio donde todas las técnicas pasan por tu cuerpo y además estamos sostenidos, ¿no? Por un espacio lleno de amor, de respeto, de comprensión y también respetando la velocidad de cada ser
porque además son cosas muy profundas las que se mueven, a pesar de que todas las técnicas son muy simples, pero en su simpleza está su belleza y en esa profundidad que cada uno puede vivir. Hermosa, muchas gracias por concedernos tu tiempo, por hablarnos de tu experiencia, por decirnos lo que sientes, por decirnos lo que piensas. Y esta es otra de las profesionales que hace parte de Retas. Gracias a ti, hermosa, por hacer esta siembra, a todos los profesionales que hacen parte de la red de terapeutas tántricos y de sexualidad consciente en Hispanoamérica. Y quédense en nuestras redes porque vamos a tener mucha información al respecto, vamos a tener muchas sorpresas y muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos y por estar aquí. Les habló Saraí Román de Tantra en Latinoamérica, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva y amorosa. Un beso. Chao, Moni. Chao, Sara. ¿Sabes que también es muy importante mencionar? Que el hecho de que en estos talleres estén involucradas distintas personas y distintas profesiones hace que, como tú dices, sea más enriquecedor la interacción entre todos. Porque cuando tenemos consultas, si desde nuestra formación profesional o desde nuestra experiencia práctica no lo sabemos, casi siempre, voy a decir que hasta ahora no me ha tocado una en la que no haya quien de todo el grupo lo pueda hacer, o quien nos pueda guiar, o quien nos pueda orientar. Entonces, enormemente agradecida de que me lo permitas, enormemente agradecida de que seas mi maestra, igual que Paula, y totalmente abierta en bendiciones a lo que quieran y necesiten preguntar. Listo. Danos tus datos a las personas que quieran contactarte. No sé si ya tienes página web o un correo. No sé, ¿cómo te pueden contactar, hermosa? Bueno, ahorita lo básico y lo principal que estoy manejando es por el correo electrónico monispiritualsexcoach@gmail.com, por el WhatsApp, que igual estoy en Colombia, o sea que es más 57-315-560-6722. Y la página web estamos desarrollándola, pero en estos momentos estoy incursionando en todo lo que tiene que ver con Instagram. Entonces ahí sí aparezco como Mónica Orozco Coach. Y a todos súper bienvenidos. Lo que quieran, como te digo, aclarar de inquietudes, me permito expresárselos como con plastilina, para que a lo último digan si esto es lo que definitivamente quieren probar o no. Hasta ahora, yo veo que ninguno de los que se ha animado a probar y a conocer este campo ha salido, como dice el cuento, insatisfecho. Mejor dicho, no ha habido ninguno que no salga sintiendo placer. Entonces, gracias por esta invitación. Gracias. Bueno, un beso para todos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.